Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es procurando la paz y la unidad. En el viaje de nuestra vida vamos acompañados por muchas y diversas personas con vínculos de sangre, sociales, laborales o religiosos. Pero esa convivencia cotidiana puede ser en paz y comunión o en permanente conflicto y discordia. Por supuesto, no es lo mismo. La primera trae dicha y felicidad y la segunda desdicha e infelicidad. No es de extrañar, por tanto, que en su palabra Dios llame a los suyos a procurar un tipo de vida con los demás en el que esté ausente todo pecado que promueve la enemistad y el enfrentamiento. Y al mismo tiempo, Dios nos llama a tener en nuestra vida presente toda virtud que elimina las malas actitudes y sentimientos que conducen a la convivencia en paz y amor fraterno. El problema viene cuando son los demás los que crean situaciones confusas, que generan conflicto y discordia. El problema viene cuando son los demás los que crean el tipo de vida o las condiciones para el tipo de vida que tenemos. Por eso debemos ser sabios para gestionar tales situaciones. Veamos, la paz y la unidad se alejan de la vida de las personas por situaciones confusas. A veces hay situaciones confusas en la vida o nos vemos metidos en situaciones confusas. David se vio en medio de una situación confusa. De repente parecía que David era una persona impía y desalmada. Al morir Saúl, el pueblo de Israel había quedado dividido y enfrentado. Segundo de Samuel 3:1. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Abner, general de Saúl, lideraba las tribus del norte de Israel frente a las tribus del sur de David. Segundo Samuel 3:6. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Pero de repente, en medio de esta lucha entre pueblos, hermanos, de repente Abner, el general del fallecido Saúl, y el nuevo rey David hicieron un pacto de unión en un solo reino. En 2 Samuel 3:12 al 13, Abner dijo a David: haz pacto conmigo, y mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo: bien, haré pacto contigo. David era un hombre de paz, que amaba la paz entre los suyos, entre su pueblo, y por tanto vio bien aquel pacto que acababa con la guerra, con el enfrentamiento, y traía de nuevo la armonía. Y nada más consolidar ese pacto con Abner, Joab, el general del ejército de David, asesinó a Abner. Segundo Samuel 3:26 al 27. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajero tras Abner, los cuales le hicieron volver, y Joab le hirió y murió. ¿Quién había ordenado aquello y por qué? ¿No había David hecho un pacto con Abner? ¿No había procurado la paz entre el pueblo del sur y el pueblo del norte, entre Judá y las tribus del norte? ¿Por qué, después del pacto, se había dado muerte a Abner? ¿Había sido un engaño de David?
¿Había más engaños ocultos, además de aquel? Este fue el clima de confusión que se creó. Y este clima de confusión podría traer de nuevo el enfrentamiento y la guerra civil que había existido hasta ese momento entre el norte y el sur de Israel. Después de la muerte de Saúl, un hijo suyo fue puesto como rey sobre Israel. En 2 Samuel 2:8 al 11 se nos dice que Acner, general del ejército de Saúl, tomó a Is-Boset y lo hizo rey sobre todo Israel. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David, y reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Y con ello quedaron dos reinos hermanos enfrentados entre sí, como hemos visto. En 2 Samuel 3:1 y 6 se dice: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, y Acner se esforzaba por la casa de Saúl. Por tanto, esta situación que se producía en Israel, esta guerra civil, este enfrentamiento, desgastaba al pueblo de Israel, favorecía a los filisteos, que se frotaban las manos, viendo cómo su enemigo se iba mermando día a día por sí mismo. Por tanto, a la guerra le sucedió esa paz, esa reconciliación entre David y Acner, pero el acto de Joab de eliminar a Acner volvió a crear un tiempo de confusión y de posible vuelta a la guerra civil. Pero las cosas no eran como parecían. Había una confusión, obviamente. David parecía una especie de traidor, alguien que había pactado con Acner y después lo había asesinado, pero las cosas no eran como parecían. Por un lado, Acner no había buscado la paz y la unidad de Israel por bondad y justicia. Acner buscó la paz con David, pero no lo hizo por amor a la paz y a la unidad. David estaba derrotando poco a poco a Acner y él era consciente de ello. Acner era consciente de que en poco tiempo el ejército de David vencería al ejército que él mandaba. 2 Samuel 3:1. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Y esto era algo que Acner sabía, como buen general que era. Además, el hijo de Saúl, el mencionado Is-Boset, había airado a Acner. Acner lo había puesto como rey, pero este nuevo rey decidió ofender a Acner. Nos dice 2 Samuel 3, 7 al 10, había tenido Saúl una concubina y dijo Is-Boset a Acner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Acner en gran manera y dijo: como ha jurado Jehová a David, haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá. Por tanto, las motivaciones de Acner no eran lo que parecían. Él procuró la paz con David, pero no porque amaba la paz, era porque veía que la guerra la iba perdiendo, por un lado, y por otro lado porque el nuevo rey que él mismo había puesto le había airado, echándole en cara que tomase a la concubina de Saúl. Por otra parte, Joab, el general de David, el que mató a Acner, lo hizo no por cuestiones políticas, no porque Joab rechazara la unidad entre el reino del sur y el reino del norte. Joab, general de David, mató a Acner en venganza
por la muerte de su hermano, que había fallecido a manos de Abner. A Joab no le importó las consecuencias de su acto vengativo. Él no pensó en que David había hecho la paz con Abner, que había procurado la paz entre las dos partes de Israel divididas. Joab solo pensó en vengarse. Abner, como hemos dicho, había matado al hermano de Joab en defensa propia, no lo había hecho con malicia, lo había hecho solo por defender su vida. En 2 Samuel 2, 22 al 23, se nos dice que Abner volvió a decir a Asael, que así se llamaba el hermano de Joab, apártate de en pos de mí. ¿Por qué he de herirte? ¿Cómo levantaría mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla. Es decir, el hermano de Joab perseguía a Abner. Abner, en clara superioridad, le dijo, vete, no me sigas porque tendré que herirte, tendré que matarte. Pero Asael era joven, era atrevido y persistió en perseguir a Abner para matarle. Y Abner, en defensa propia, hirió y mató a Asael. El caso es que Joab odiaba a Abner. A él, a Abner no le importaba que, que hubiera sido una defensa propia. Joab odiaba a Abner, injustamente, pero lo odiaba. Y por eso deseaba vengarse y matarle. Y lo hizo. Es verdad que él no sabía que se había producido un pacto, una alianza entre Abner eh, y David. Tampoco sabemos si realmente esto le habría impedido matar a Abner. El caso es que nos dice 2 Samuel 3, 26 al 27, que saliendo Joab de la presencia de David, envió tras Abner y le hicieron volver sin que David lo supiera. Y Joab lo llevó aparte para hablar en secreto, y en venganza de la muerte de Asael su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Por tanto, en definitiva, Joab mató a Abner y creó una situación confusa. La paz procurada por Abner y por David peligraba por la situación confusa generada para David. La gente pensaba, ¿quién mandó matar a Abner? Lo mató Joab. Todo el mundo sabía que lo había matado Joab, pero ¿quién mandó a Joab matar a Abner? Joab era general del ejército de David. Supuestamente hacía lo que David le mandaba. Por tanto, no es de extrañar que la gente pensase mal de David. Pero es aquí donde entra el segundo punto de nuestro estudio. Hay que procurar la paz y la unidad despejando la confusión. Las cosas confusas pueden surgir por malentendidos sobre palabras o sobre hechos o sobre actuaciones ajenas que nos imputan a nosotros, como en el caso de David. Por ejemplo, sobre las creencias de Pablo, estas no eran entendidas por los judíos. Las creencias de Pablo, las creencias de Pablo sobre el Mesías, sobre el cumplimiento de las profecías en el Mesías, sobre el lugar de la ley en la vida de los creyentes en Cristo, estas cosas que Pablo enseñaba no eran entendidas por los judíos.
Y nos dice Hechos 21, 27 al 28, que unos judíos de Asia, al verle en el templo, a Pablo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Por tanto, nuestras palabras, como la palabra de Pablo, nuestras creencias, como las creencias de Pablo, pueden ser malentendidas por las personas y dar lugar a situaciones confusas. También las acciones pueden ser malentendidas y dar lugar a situaciones confusas. También ponemos como ejemplo a Pablo. Las acciones o comportamientos de Pablo no eran entendidos por los mismos judíos. Hechos 21, 27 al 28. Al verle en el templo, a Pablo, dijeron: y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Los judíos que no creían lo que Pablo pensaba, lo que Pablo enseñaba, los judíos que torcían, que malentendían las palabras de Pablo, también malentendían y confundían las actuaciones de Pablo. En definitiva, se producía una situación confusa. Los judíos acusaban a Pablo de ser un transgresor de la ley con sus enseñanzas y con sus vivencias. Le acusaban de ser el inspirador de una secta, de un nuevo camino de entender el judaísmo, de una nueva manera de hacer las cosas. Pero, como hemos visto, las cosas confusas pueden serlo en destino y no en origen. ¿Qué queremos decir con esto? Que realmente la confusión no está en lo que uno dice o hace, ese es el origen, sino en el destino, es decir, en cómo lo entienden otros. Muchas de las confusiones que se crean en la vida no tienen que ver con lo que decimos, ni con lo que hacemos, sino en cómo entienden lo que decimos y hacemos los demás. Pablo enseñaba claramente que Jesús era el Cristo de las promesas de Dios. Hechos 18, 27 al 28. Con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Lo que Pablo enseñaba lo podía demostrar con las Escrituras. En 2 Corintios 1, 19 al 20, se nos dice: el Hijo de Dios, Jesucristo, ha sido predicado por nosotros, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Pablo demostraba con las Escrituras que las profecías de los profetas, que las promesas de Dios, todas las profecías y promesas se cumplían en Jesús. Él, por tanto, no era el creador de la confusión. Él enseñaba la verdad de Dios. Y eran los judíos los que tergiversaban lo que él enseñaba, lo que él vivía, y le acusaban injustamente. Pablo distinguía entre la verdad absoluta, el Evangelio, y la verdad relativa, las cuestiones como la comida. Esto es un asunto secundario, un asunto importante. Una verdad absoluta es el Evangelio, que la salvación es de Dios en Cristo. No hay otra verdad salvo esa. Por tanto, Pablo decía en Gálatas 1:8: si nosotros o un ángel del cielo
os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Un cristiano nunca debe abandonar la verdad absoluta de Dios, aunque ésta sea mal entendida, mal recibida por las personas. En un contexto como el que vivimos nosotros, en España, un país ultracatólico, un país nacional católico, en el que se enseña que María es corredentora, que los santos son intercesores. En este país, decir que solo Cristo es el Salvador, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino Cristo. Decir que solo Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por Él. En este país, hablar de las enseñanzas de Dios como verdades absolutas no son bien recibidas, esas verdades. Pero Pablo distinguía la verdad absoluta del Evangelio y en la cual se mantenía independientemente de cómo fuera recibido por los judíos. Lo distinguía Pablo, esa verdad absoluta, de las cosas secundarias. En asuntos de comida decía Colosenses 2, 16 al 17, nadie os juzgue en comida o en bebida, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En cuestiones secundarias, un cristiano debe ser sabio y prudente y no debe crear confusión con cosas secundarias. Un creyente debe tener su opinión sobre asuntos diversos, también sobre las cosas secundarias, y enseñarlas y transmitirlas, pero debe saber que, dado que son secundarias esas cosas, no debe crear confusión con ellas. No importa que las cosas absolutas creen confusión. No importa que al decir que solo Cristo es Salvador, esto cree confusión y rechazo. No importa. Dice Pablo en Gálatas 2, 4 al 5, a los falsos hermanos ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Si alguien viene a nosotros y no quiere creer que Cristo, solo Cristo es el Salvador, y se enfada con nosotros por esto, pues no podemos hacer nada. Se enfada porque decimos que solamente hay un Salvador, que es Cristo. Pues el que se enfade por eso, que se enfade. Pero no debe ser nunca ese enfado por cuestiones secundarias, en las que nosotros tenemos que tener nuestra opinión, pero no ser fanáticos y defender esas cosas hasta el punto de crear un conflicto con personas de débil entendimiento y conocimiento. Dice en Romanos 14, 19, 21 el apóstol Pablo, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Bueno es no comer ni beber nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda o se debilite. En otras palabras, solo Cristo es el Salvador y esto hay que mantenerlo hasta la muerte. Pero en cuestiones como si la carne es buena o mala, debemos tener nuestra opinión. Según la Biblia, es bueno comer de todo, también carne, pero si alguien se quiere enfadar con nosotros o se molesta con nosotros porque cree que comer carne está mal, bueno, pues delante de esa persona no comeremos carne, delante de esa persona, para no ofenderle. Pero por supuesto, comeremos carne cuando esa persona no esté, pero no delante para no ofenderle. Si le hemos invitar a nuestra casa a una persona vegetariana, no le vamos a poner adrede carne sabiendo que es vegetariana para ofenderle. Eso es una cuestión secundaria. Por tanto, un cristiano se hace sin ser aquel que tiene una opinión distinta en asuntos secundarios, se hace sin ser para ganarle. Como decía Pablo, 1 Corintios 9, 19 al 23. Me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho como judío,
sujeto a la ley o sin ley, me he hecho débil. A todos me he hecho para salvar a algunos. Esto hago por causa del Evangelio. Por tanto, por causa del Evangelio, los creyentes debemos ser tolerantes en cosas secundarias, por causa del Evangelio. Pero nunca debemos renegar del Evangelio mismo. Por tanto, la confusión sobre las buenas creencias y recto proceder de Pablo no partía de él, sino de aquellos que le malentendían. Hechos 16, 1 al 3. Había un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente y de padre griego, y daban buen testimonio los hermanos. Quiso Pablo que fuese con él y le circuncidó por causa de los judíos. Este es un ejemplo de cómo Pablo se hacía sin ser para evitar problemas. Circuncidó a Timoteo para no tener problemas con los judíos. Pablo creía que la circuncisión ya había cumplido su lugar en el Antiguo Testamento y que ya no había que circuncidar a nadie, pero veía aquello como un asunto menor y no dudó en circuncidar a Timoteo para que no tuviese problema en su relación con los judíos. Este fue el griego que Pablo llevó al templo, por tanto podía estar en el templo. Era un griego circuncidado, pero aquellos que malinterpretaban a Pablo, que malentendían a Pablo, no solamente lo malentendían, sino que también levantaban bulos y calumnias contra él. Pero Pablo, a pesar de todo, procuró la paz y la unidad con ellos, como hizo David. También David procuró la paz, impidiendo que la confusión sobre la muerte de Abner fuese motivo de discordia y de conflicto y de una nueva guerra civil. David no quiso entrar en detalles sobre otros aspectos ajenos a lo sucedido, pero lo cierto fue que el asesinato de Joab fue algo malo y peligroso para el rey y para el pueblo. En 2 Samuel 3:39 dice: yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y los hijos de Sarbia son muy duros para mí. Eso es una referencia a Joab y a su hermano. Los hijos de Sarbia eran Joab y su hermano. Jehová dé el pago al que mal hace, conforme a su maldad. Por tanto, David se sintió mal por la muerte de Abner. No aprobó en ningún momento la muerte de Abner. La condenó y mostró sincero dolor por Abner, aquel general de Saúl. En 2 Samuel 3:31 al 34, dijo David a Joab y a todo el pueblo: rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio, y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro, y sepultaron a Abner en Hebrón. Y el rey lloró junto al sepulcro, y también todo el pueblo, y endechando el rey decía: ¿había de morir Abner como un villano? Caíste delante de malos hombres. Y el pueblo volvió a llorar sobre él. Por tanto, David mostró sincero dolor por Abner, el general de Saúl, y con ello procuró que el pueblo entendiera lo sucedido, para conservar la paz y la unidad. En 2 Samuel 3:35 al 37 se nos dice que entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera. Mas David juró diciendo: así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare pan u otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. Por tanto, David procuró deshacer aquel malentendido, aquella confusión sobre la muerte de Abner, para volver a conseguir la paz entre el sur y el norte de Israel, para volver a conseguir una situación
fraternal entre los hebreos. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado del tema procurando la paz y la unidad. Y hemos dicho que la paz y la unidad se alejan de la vida de las personas por situaciones confusas. David se vio en medio de una situación confusa. De repente parecía que era una persona impía y desalmada, pareciendo ante los demás que asesinó a Abner. Este clima de confusión podría traer de nuevo el enfrentamiento y la guerra civil que había existido hasta ese momento entre el norte y el sur de Israel. Pero las cosas no eran como parecían. Abner no había buscado la paz y la unidad por bondad y justicia. Y Joab odiaba a Abner y quería matarle para vengarse. Así eran las cosas. En todo caso, David sabía que había que procurar la paz y la unidad despejando la confusión. Y eso hizo. Las cosas confusas pueden ser malentendidas sobre palabras o hechos en destino y no en origen. Es decir, en quienes reciben las cosas y no en quienes las hacen. Quien habla o actúa puede hacerlo con suficiente claridad como para ser bien entendido. Y al igual que Pablo, David procuraba la paz y la unidad, impidiendo que la confusión sobre la muerte de Abner fuese motivo de discordia y de conflicto. Estimados hermanos y amigos, procuremos siempre la paz y la unidad. Siempre, mientras dependa de nosotros, procuremos siempre la paz y la unidad. A pesar de ello, van a surgir situaciones de confusión creadas por otros o porque otros malinterpretan o confunden las cosas que nosotros decimos o hacemos. Si eso sucede, sigamos procurando la paz y la unidad. Este debe ser el gran deseo y objetivo de un hijo de Dios. Mientras dependa de nosotros, debemos estar en paz con todos los hombres. Que el Señor nos bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra y te pedimos que nos ayudes a entenderla. En ella nos dices, bienaventurados los pacificadores. Ayúdanos, Señor, a ser pacificadores, a vivir siempre procurando la paz, que nunca renunciemos a la verdad, a tu verdad absoluta sobre la salvación, sobre la vida eterna, sobre el Redentor, que nunca renunciemos a la verdad absoluta, aunque ello produzca discordia. Pero que no sea, Señor, porque nos empeñamos en asuntos secundarios o menores, que no sea por esto que sembramos confusión y quitamos la paz. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos de paz, siempre. Gracias una vez más porque cuidas a los enfermos, porque das sanidad, porque das recuperación a tus hijos, a las familias de tus hijos, a nuestros seres queridos. Gracias, Señor. Te pido de nuevo por los familiares de los enfermos, para que des ánimo, fortaleza y sabiduría. Y también por los hermanos que tienen otro tipo de problemas o de situaciones en los que necesitan de tu ayuda. Señor, sé con ellos. Te lo suplico por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.